Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Una introducción de nada, ¿verdad? Nuestro programa nada más. Pase bien. ¿Qué? ¿Ya? ¿Vamos a empezar o es prueba esto? ¿Ya empezamos? Ya empezamos. Saludamos. Hola. Buenos días. Hola, Jesús María. Buenos días. A nosotros ya nos hemos saludado. Buenas de la mañana. Saludamos a nuestros oyentes. Con mucho gusto empezamos nuestro programa después de estas vacaciones navideñas en las cuales hemos gozado todos a nuestra manera, ¿verdad? Así es A correcto. nuestra manera. Sobre todo, pues, en el lado espiritual de las fiestas de Navidad, que son las que no dejan cruda. Digo, el gozo espiritual no deja cruda, sino Bueno, deja una paz profunda. Es un gusto de haber celebrado estas fiestas y de comenzar una nueva etapa en nuestra vida, partiendo de este gran misterio del amor de Dios hacia nosotros. Así que, pues no tenemos hoy quien nos entreviste, porque Roberto está enfermo y Cecilia está ocupada. Entonces en un mano a mano aquí con los dos Nos entrevistaremos mutuamente. hermanos Tomás y Jesús María, con mucho gusto. Vamos a compartirles un poquito lo que hemos precisamente recibido de la Navidad y lo que queremos que suponga para nuestra vida y para la vida de todos los que nos escuchan y que pueden también pues compartirnos algo de lo que, o al menos hacer una evaluación personal sobre lo que la Navidad ha sido para ellos y compartirlo con otras personas que estén a su alcance. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que te empecé a interrogar. Pero bueno, nada más dijiste el misterio del amor de Dios y San Juan ayer en la lectura decía, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Es muy atrevido San Juan para decir eso. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Claro, como tú también. Es increíble. Esa lectura, yo les decía ayer en la homilía, que había que ponerla en el corazón, en la puerta, en el coche, en la colcha. No nos podemos olvidar de eso. Yo creo que ese punto pues es muy importante, lo deberíamos de tener grabado los cristianos, porque hoy día, si hablamos de que necesitamos testigos, no tanto predicadores, aunque los necesitamos muchísimo, pero sobre todo testigos, precisamente eso es lo que nos dice San Juan, de lo que él ha visto, de lo que él ha vivido, de lo que él ha escuchado, eso es lo que nos comparte. Entonces, ¿qué es la Navidad? La Navidad es una experiencia mística, ¿no? De encuentro. Y cada uno obviamente que la va a vivir de distinta manera y eso es lo que vamos a compartir. No, pues la Navidad, aquí tengo un libro que dice la Navidad en México, les voy a leer, oigan, ¿no quieren escuchar? Pues no. Ese libro lo pueden leer cada uno, Ediciones Paulinas, lo compra. Pues lo importante es cómo esa Navidad repercute o ha repercutido en nuestras vidas y qué es lo que nos ha impresionado más particularmente en esta Navidad, en este año, ¿verdad? Te aviento unos puntos como para dar una idea, así como el amor, ¿verdad? El amor, diríamos que es el eje fundamental de la Navidad, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo, que para nosotros es Jesucristo, que solemos decir el Hijo unigénito, el único Hijo, ¿verdad? Así como el amor, también había otros aspectos que nos han podido a lo largo de estas 2 semanas de Navidad, nos han ido llamando la atención de distinta manera. Yo no sé lo que el año pasado me llamó la atención más, pero sí lo que me ha llamado este año. Y creo que esto pues va a ser como va a ir haciendo sus solitas, ¿no? A lo largo del año para
darle un enfoque que luego se proyecte en la vivencia también de la Cuaresma y otros tiempos litúrgicos. Entonces, amor, que es parte del encuentro, o es el fruto del encuentro que tenemos y que Dios tiene con nosotros. Luego está el anuncio universal para todos, que la Navidad y el amor de Dios y la paz es para todo el mundo. Y luego el último punto, del cual no hemos hablado y podríamos hablar un poquito más, que ayer lo comentábamos en la hora santa, es el tema de la adoración. Es precioso. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ves? ¿A ti Parece... cuál, partiendo de esos puntos u otros que quieres que crees que te han impresionado a ti más en la Navidad, cuáles serían? Bueno, uno que parte también mucho de San Francisco de Asís es que cuando hablamos del amor, pues es una palabra muy general, pero hablando desde nuestra fe, es que el amor se hizo carne, que el amor tiene un rostro y es carne, y es un amor vivo, que es Jesucristo. Entonces, como que la Navidad te hace volver al origen de nuestra fe y precisamente al anuncio de que dice San Juan, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Bueno, ese amor está hecho carne en un niño. Es una parte que se me hace maravillosa, increíble y real, y que por eso, como me decía una religiosa, que esta Navidad, el fruto de la Navidad sea una profunda, profunda paz, porque la paz es fruto de un encuentro, de una reconciliación, pero sobre todo eso, el amor es carne, no es una, como decías tú, no es un libro o unas palabras, una idea, sino que es carne en Jesús y que es amor de gratuidad, sobre todo que Dios ha venido, el cielo se ha abierto, ya Dios se unió a la tierra para siempre, al hombre, en su Hijo y en cada uno de nosotros, y que ese amor lo estamos contemplando en el niño pequeño, sencillo, humilde, pobre de Belén, ¿no? Y que es carne, sobre todo eso, que el amor es carne. Como decir, ¿no? La palabra se hizo carne, ¿verdad? Decimos en el Ángelus, o el verbo de Dios se hizo carne, no, pero bueno, el amor se hizo carne. Es decir, lo podemos tocar. También San Juan habla de eso, ¿no? Lo que hemos tocado, lo que hemos visto. Entonces, esa carne real del amor, que es una persona que nos revela a Dios, que es Jesús, está entre nosotros para siempre, ¿no? Y la Navidad nos lleva a, como decías tú, a esa experiencia mística, a ese encuentro y a creer en ese amor, porque Jesús no nació en un establo hace 2000 años. La iglesia dice, hoy ha nacido el Salvador, ¿no? Les anuncio una gran alegría. Y eso, cuando lo creemos, pues claro que nos llena de gozo y esperanza, porque no depende de mi fragilidad, de quién sea yo, sino que el niño viene a mí. Y entonces es el amor gratuito de Dios, pero que se encarna y que viene a mí. Y bueno, y como tú también decías, ¿no? Nace en otros días, nace, pero me transforma. Un amor que lo toco, a la fuerza me transforma. El amor tiene que ser transformador. Si no, pues será una celebración piadosa, pero no es una celebración, digamos, desde la fe cristiana de un encuentro. Porque cualquier encuentro te transforma, ¿no? Claro. Hoy en la tierra nace el amor. Hoy en la tierra sí. nace el amor. Entonces, ese villancico es muy a propósito con esta idea, ¿no? De que la Navidad cada año es una Navidad nueva, es una experiencia nueva de Dios que se hace carne y que se hace vida, ¿no? Y que está en relación con lo que en estos días nos ha estado llamando la atención. En la primera carta de San Juan hemos estado escuchando palabras tan hermosas, ¿verdad? Emocionantes, ¿no? Y entre ellas decía, Dios nos ha amado. En esto consiste el amor, en que Dios nos ha amado primero, ¿verdad? Entonces, por una parte, el amor de Dios, ¿cómo nos ha amado? ¿Cómo se ha hecho el amor de Dios
presente entre nosotros, en Jesucristo que se hace carne. Pero se hace carne para mí significa que se hace vida, una vida humana, como la nuestra, ¿no? Y que va a entrar en relación con nosotros, que tiene la capacidad de entrar en una comunicación interpersonal con nosotros, porque Jesús de Nazaret es ese Hijo de Dios que se ha hecho carne. Ya no es el Hijo de Dios que anda por ahí, ¿no?, revoloteando, ¿no?, sino que es un niño, es un joven, es un adolescente que se llama Jesús de Nazaret, que comparte la vida de una familia, que comparte nuestra historia y que por tanto pues conoce lo que somos nosotros, nuestra experiencia, se hace uno de nosotros y hay una, ¿no?, una comunión humana y una comunión divina entre nosotros y Él y entre Él y nosotros, ¿verdad? Entonces pienso que en ese sentido el fruto espontáneo de que Jesucristo se hace carne, que se hace vida humana, es que ese amor lo podemos sentir, lo podemos palpar. No es un amor pues así teológico como dice, ay, Dios te ama. Dios te ama mucho, Tomás. ¿Ya sabías? Sí, ¿no? Lo he escuchado. Pero pues no se trata de que te lo diga, se trata de que tú te lo creas. Y para que tú te lo creas, pues a ver cómo le hago, ¿verdad? Porque decía San Juan ayer o anteayer, si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar al Dios a quien no vemos? ¿O cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al Dios al hermano a quien vemos? Con lo cual, la otra cara de la moneda es, si yo digo que amo a Dios a quien no veo y no amo al hermano a quien veo, ¿qué pasaría si yo viera a Dios? Si yo conviviera con Dios, si yo conviviera con Jesucristo, ¿verdad? Porque muchas veces, ay, Jesús, todo el mundo piensa que el amor a Jesús de Nazaret, pues se nos haría muy fácil, ¿verdad? Ay, sí, porque es que yo lo amo tanto, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Tú has oído esa historia de aquel monje? No, aquel abad. Un abad que estaba muy preocupado porque el nivel de vida de la comunidad estaba bajando, ¿verdad? Y entonces fue a consultar a un padre espiritual, a un director espiritual, y le dijo, mira, pues si quieres renovar, tú como Tomás ya lo sabe, entonces lo cuento a ustedes que nos están escuchando, porque todo lo que le estamos contando es para ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el director espiritual? Diles a tus monjes que uno de ustedes es Jesús. Uno de ustedes es Jesús. Y entonces eso despertó, obviamente, entre los monjes la inquietud, porque como no sabían quién era y todos querían amar a Jesús, entonces, pues, ¿qué pasó? Que cada uno de los monjes se convirtió en un posible Jesús. Y entonces, obviamente que cambió. Por si acaso tú eres Jesús, te voy a tratar muy bien. Exacto. Por si acaso tú, Leopoldo, eres Jesús, Osvaldo, eres Jesús, te voy a tratar muy bien, etcétera. Y a cada uno, pues los voy a tratar por si acaso son Jesús, ¿no? Y entonces eso, es decir, si en la medida en que yo realmente soy capaz de amar al hermano que convive conmigo, en esa medida puedo decir yo que amo a Dios, no al contrario. O sea, del amor al prójimo se deduce que tú amas a Dios, no de amas a Dios así por las buenas y no, pero tú no, porque eres no da ganas ni de estar contigo, porque no, pues no, entonces ¿cómo vas a amar a Dios? Si Dios te ama a ti y yo le amo a Dios, pero a ti ya no, pues no hay lógica, ¿no? O sea, no hay lógica que Dios te ame a ti y yo no te ame, te aborrezca, etcétera, pues no. Entonces ahí está, para mí es una consecuencia necesaria de contemplar este amor de la Navidad, ¿no? De que si Jesucristo se ha hecho vida,
mi amor al prójimo se tiene que hacer vida también. Ese amor yo lo debo saber traducir en vida. Y tengo yo que acabar la Navidad con esta inquietud, a ver, con esta persona, con esta otra, cómo voy a encarnar el amor, en cómo se lo voy a hacer sensible en su vida, como es sensible la vida de Dios en la persona del niño Jesús, ¿verdad? Entonces, pues es algo interesante, ¿no? Una consecuencia necesaria que la tenemos que meditar mucho, ¿no? Si yo me he encontrado con Jesús, ahora yo, ¿cómo me voy a encontrar con las personas? ¿Verdad? Porque Jesucristo me está llamando o se está encontrando conmigo a través de las personas. Bueno, dicen que ya nos vamos a... Y de eso que estás diciendo, yo quisiera comentar algo, pero vamos a ir a una pausita. A una pausa. Bien, regresando al tema que hablaba Jesús Mari, de ese misterio que yo quería decir, como tú decías, sobre Dios, porque la idea de Dios puede ser muy general y hoy pues se habla mucho de las cuestiones trascendentes, divinas, pero lo que nosotros creemos y afirmamos es que Dios se hizo hombre. O sea, Dios es hombre. También es Dios, pero es hombre. Y San Juan, cuando habla de creer en este amor, a lo que tú decías, que cualquiera de nosotros puede ser Jesús, dice en la primera carta, en la lectura del 7 de enero, que estamos tranquilos para el día del juicio porque vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. Por eso digo que esta lectura es grande, tremenda. Vivimos como Jesucristo vivió, es decir, participamos de la misma naturaleza o la vida de Jesús, porque Él ya se unió a nosotros de tal manera que no hay separación entre Dios y el hombre. Y precisamente, como hablando de que este programa se llama Hablando en Cristiano, para purificar muchos aspectos de nuestra fe o religión que no son cristianas, que no van de acuerdo con la palabra de Dios, en este libro que tengo de Raniero Cantalamessa, que es un capuchino que le predica al Papa, se llama La vida en Cristo. Y él hace una síntesis de la nueva evangelización, dando prioridad a lo que él dice, ¿no? La palabra de Dios insiste al amor que Dios nos tiene y no al amor que nosotros tenemos que tener por Dios. Porque él mismo dice que en la iglesia muchas veces se ha predicado, se ha insistido, tienes que amar a Dios. Pero, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces o que le temes o que sientes que te va a castigar? Es imposible amar a quien no conoces. Entonces, si invertimos, y porque así lo dice la Escritura, que la prioridad es conocer el amor que Dios me tiene, el que se ha revelado en Cristo, de esa manera mi amor a Dios es solamente la respuesta, y de hecho es el amor que puede ser mucho más puro, más gratificante, más libre. Mi amor a Dios es la respuesta del amor que yo creo, que yo experimento, que yo siento, hecho carne en Jesús, ¿no? Entonces es un poco por ahí. Y la Navidad te abre como este misterio y sobre todo de la sencillez del amor, porque Jesús en Belén es algo muy sencillo, muy simple. A Dios no hay que complicarle tanto, ¿no? Sí. Pues sí, si Dios nos ha amado de esta manera, dice San Juan, también nosotros, esta palabrita, también nosotros hemos de amarnos unos a otros. Si Dios, piénsenlo bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, si Dios nos ha amado de esta manera, de darnos a su Hijo, también nosotros nos hemos de amar. ¿Cómo? Dando. O sea, si Dios nos ha amado dándonos a su Hijo, también nosotros nos hemos de amar dando, ¿qué? Y ahí está. Los puntos suspensivos. ¿Cómo? ¿Qué vamos a dar a otras personas para que ese amor realmente parezca lo que es, ¿no? Que es verdadero? Porque solamente dando, de hecho es una frase que se me grabó desde hace años, una directora de cine italiana que dirigió una película sobre San Francisco y Santa Clara. Liliana Cavani. De Liliana Cavani. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué dice sobre el amor?
Ah, no, sí me acuerdo de la película y de la directora, de lo que dice sobre el amor, ¿no? Bueno, pues una frase de ella maravillosa. Amar es dar a cada uno lo que necesita. Dar, primero dar, dar. El amor se convierte en dar, no es solo un sentimiento, es dar. Dios nos da a su Hijo, nosotros quedamos. Entonces, Dios nos da a su Hijo porque Dios sabe que lo que necesitamos es un ejemplo de cómo hemos de ser los seres humanos. Y arriesgando, pues, la vida de su Hijo nos lo da, ¿verdad? Y así le va a Jesús, pero nos da ese ejemplo y nos da el amor a través de su Hijo Jesucristo, que nos amó hasta el extremo, ¿verdad? Entonces, y a cada uno, qué es lo que tú necesitas de mí, ¿verdad? Ahí está. Eso es una cosa muy comprometedora, ¿verdad? Porque a veces damos a la gente, pocas veces cuando damos un regalo, le preguntamos a una persona, ¿qué quieres que te regale? Claro. Hay gente que sí lo hace porque no saben qué regalarnos. ¿Y qué quieres que te regale? No, pero el chiste es que fuera, porque quiero darte algo que a ti te agrade, ¿qué es lo que necesitas? ¿No? Padre, ¿qué necesita? Y yo les digo, no necesito nada. Entonces, cosas materiales, nada, ¿verdad? Bueno, pues eso, el amor es dar a cada uno lo que necesita. Dios nos ha dado a su Hijo porque eso es lo que necesitamos. Así que si alguien no sabe lo que necesita para ser feliz, la Navidad se lo dice. Así es. Y ¿qué necesita? A Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo Al amor necesitas. hecho carne. Si no sabes lo que necesitas para ser feliz, necesitas a Jesucristo, porque eso es lo que Dios nos ha dado y Dios sabe muy bien lo que necesitamos. Y es la sed y el anhelo más profundo que tenemos. Y bueno, respecto a esto mismo, precisamente porque la Navidad se completa o da un paso muy grande en la fiesta de la Epifanía, que celebramos el domingo pasado, que a mí me encantó. Yo nunca la había visto como ahora, porque veía que era tan importante como la Navidad. De hecho, en el misal de la misa, el misal romano, hay unas oraciones que se llaman propias, ¿no? Que solamente se dicen en esas fiestas. Bueno, la Navidad tiene su oración propia y la Epifanía tiene su oración propia, que nada más se dice una vez en el año y está en el misal aparte, por lo cual quiere decir que es muy importante y que de alguna manera abre a descubrir que ese amor que se hizo carne sigue abierto para todos, ¿no? O sea, no, a veces creemos, es que esta persona no está en la iglesia, no es muy ortodoxa, y ya, ¿no? Hacemos un juicio de que Dios no la va a amar, Dios no la va a premiar, como en esa idea de el amor condicional de Dios, pero no. La fiesta de la Epifanía tiene un signo muy importante que es la estrella que guía a los magos, y los magos en el griego, en el Evangelio de San Mateo, son los magi, los sabios que van en busca porque ven una señal, algo les atrae y van a preguntar dónde está el Mesías, es decir, algo les está llevando a encontrarse con una realidad trascendente y amorosa, por supuesto, porque dice el Evangelio que cuando vieron de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría, no de alegría, de inmensa alegría, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que esta manifestación del amor de Dios es para siempre, es para toda la humanidad, y que en todos también tenemos que ver, en todas las personas con las que nos encontramos, tenemos que ver ese anhelo que todos tienen de Dios y de encontrarse con Él y con Jesús. Y a lo mejor hay personas que están incluso más cerca de Él o que llegan más hacia ese encuentro, quizás que yo o que muchos de nosotros, porque Dios no lo podemos reducir a unas leyes, a unas normas. Aquí estamos resaltando lo que es el origen del cristianismo, hablar en cristiano, que es un encuentro afectivo con el amor, que tiene un rostro. Una relación con Dios no pueden ser normas ni reglas. Eso es una consecuencia muy ulterior a una experiencia de encuentro. Primero te enamoras y te casas con alguien y después vas a ver a qué horas quieres el desayuno o a qué horas quieres que salgamos al cine. Pero primero te enamoraste y dijiste, yo quiero vivir mi vida contigo. Y eso es lo que le da el inicio al cristianismo.
Eso se llama la nueva evangelización, volver a las raíces de nuestra fe. Entonces, bueno, esta fiesta de la Epifanía es ver que cada uno de nosotros, Dios sigue mostrando su estrella y que por lo tanto también tenemos que estar abiertos para descubrir esa luz que siempre brilla para nosotros, ¿no? Y yo también por eso insistía mucho, y bueno, sobre todo por lo que he escuchado, que la clave, ¿no?, del encuentro con Dios es abrir el corazón. Abrir el corazón. Sí, pues este aspecto de la universalidad creo que lo tenemos que distinguir mucho, o que lo tenemos que subrayar mucho. En Navidad también escuchábamos paz a los hombres, a todos los hombres de buena voluntad. Y ahora este misterio de la Epifanía, o de los magos, como decimos, o de los santos reyes, pues lo ponen más de relieve. Es por excelencia la manifestación de Jesús a todo el mundo. Y pues esto lo necesitamos redescubrir los cristianos. Hemos reducido el cristianismo a un grupo de personas que nos creemos a veces más de lo que nos debemos de creer, y yo creo que tenemos que llegar a la convicción primero, y luego al modo de expresarnos, que manifestemos que ser cristiano, digamos que todos somos cristianos, ¿eh? Todo el mundo es cristiano, solamente que algunos lo sabemos y otros no lo saben, ¿verdad? Y entonces hay que anunciar a todo el mundo que todos son cristianos, porque Jesucristo es un ser humano, es el primogénito de la humanidad nueva que Dios hace, y entonces desde Jesucristo, toda la humanidad participa de esa experiencia diferente, de que Dios ha regenerado a la humanidad. Y esta humanidad pues es cristiana, participa de alguna forma de la salvación, porque Cristo decimos, bueno, Dios murió por la salvación ¿de quién? De todos. Entonces todos estamos salvados, Sí. todos estamos salvados, pero ¿cuántos no lo saben? Y como no lo saben, pues ¿cómo viven? Si aún los que lo sabemos vivimos, ay, con cuántas limitaciones, ¿verdad? Y tantas fallas y tantas barbaridades que hacemos a veces. Los que no lo saben, pues pobrecillos, pues claro, a veces pues caen en cosas, y necesitamos anunciarles este evangelio, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia quiere, o sea, ayudar a la gente a través del evangelio, o esa es la misión de la iglesia, anunciar a través del evangelio que todos los seres humanos participan en esta vida nueva de Jesucristo, que todos son amados por Dios indeciblemente, gratuitamente, y que nadie se sienta excluido, ni nosotros miremos a los demás con sentido de superioridad, de que somos más, no somos más que nadie, porque, como decía San Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y por qué a ti, Francisco? Le decía, Por ser el más miserable de todos. Bueno, ¿por qué a ti te admiran y te siguen? Pues porque, dice Francisco, porque soy el miserable, soy el más miserable, en el sentido de que en mí se ve mejor, que es la gloria de Dios la que hace posible que yo sea lo que soy, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos que anunciar a la gente que sepan que Dios te ama. No, Dios te ama a ti, cualquiera, por donde estés, aquí, en México, en Asia, en África, en China, donde sea, anunciar el evangelio, evangelizar, que has mencionado antes, que es la labor que la iglesia siente que debe realizar hoy con urgencia, es simplemente eso, anunciar que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, que Dios nos ama y que Dios tiene un plan de que seamos felices y que no andemos como andamos en este mundo. Qué barbaridad, ¿no? Unos por una cosa y otros tantos terrorismos, tantas muertes, tanta gente inocente muriendo. Bueno, todos en ese sentido somos inocentes, porque nadie, si Dios ha dado a su Hijo por nuestra salvación, ninguna persona humana se merece la muerte. Merece la vida, porque Dios nos ha dado la vida en su Hijo Jesucristo. Entonces nadie se merece ser víctima de injusticia, nadie se merece ser víctima de terrorismo, nadie se merece ser víctima de muerte, etcétera, de nadie, no se merece.
Todos nos merecemos merecemos el amor de Dios porque Dios nos lo ha merecido a través de Jesucristo. Y eso es lo que tendríamos que, a nosotros los cristianos, pues es nuestra tarea, que la gente sepa y que comencemos a dejarnos de picar y de fastidiar y de hacer la vida de cuadritos unos a otros y que pudiéramos vivir en esa fraternidad y solidaridad humana que Jesucristo ha comenzado a través de este gran misterio de la Navidad, es decir, de su nacimiento en este mundo. ¿Verdad? Bueno, y de eso que decías de que todos estamos salvados, precisamente Juan, en la lectura de hoy, primera, dice, y a los que creen en el nombre del Hijo de Dios les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. No dice que se pueden ganar la vida eterna o que... No, para que sepan que tienen la vida eterna. La cuestión es saber y creer y vivir conforme a eso, pero porque yo tengo ya la vida eterna, como dices, todos estamos salvados. Y fíjate, hace poco, respecto un poco a esto de reevangelizar, que iba en un camión, pues estaba una señora y me empezaba a hacer plática, que me quería vender un seguro y bueno. Pero ya le decía yo, bueno, que era religioso y en fin. Y me dice, bueno, yo no soy pues católica o cristiana, dice, yo voy a unas como asambleas, dice, pero al final al cabo es lo mismo, ¿verdad? Porque pues, lo importante es como creer en Dios y todo eso. Y yo le decía, pues sí, no. Digo, porque nosotros creemos en que Dios se hizo hombre. O sea, Dios tiene un rostro. Mucha gente dice, no, pues es que lo importante es pues que aunque uno no practique, uno que busque a Dios. Y sí está bien, hay que buscar a Dios. Y a lo mejor ahí se empieza, pero el encuentro definitivo con Dios es en Cristo. Y todos somos cristianos. Bueno, y eso tiene muchas formas, por supuesto, ¿no? No tiene que ser a lo mejor como nosotros pensamos que tiene que ser, pero la particularidad, digamos, del cristianismo es que ese Dios está entre nosotros como una persona y que eso es como un escándalo, quererlo y vivirlo y abrirse a ese misterio. Y respecto al amor, a mí me encanta una frase de la Madre Teresa que dice, desde que Dios te ama, es que Dios te anhela. Dios te anhela y dice, tiene sed de ti. Dice, tiene sed de que tengas sed de Él. Porque el amor de Dios no es yo te amo porque me gusta amar y porque yo soy amor. No, si amo es porque te anhelo. O sea, el que Dios me anhele y que además eso es de ti, el anhelo que Dios tiene es de ti, es una cosa tremenda, ¿no? Decía Teresita del Niño Jesús, yo me siento la persona más amada por Dios en este mundo. Entonces el amor es reciprocidad. Curiosamente, a Dios sí le gratificamos con nuestro amor. No se puede entender eso porque si lo tomamos del Dios de los griegos y esa filosofía, pues cómo Dios va a tener necesidad. Pero su necesidad es una lección del amor. Y bueno, es que Dios tiene anhelo de ti. Eso es maravilloso. O sea, que yo crea que Dios me anhela. Por lo tanto, yo soy capaz de confortar el corazón de Dios como un hijo a su papá, ¿no? Sí, pues de ahí la queja famosa del corazón de Jesús, este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe más que ingratitud. Entonces Dios espera nuestra gratitud, no porque, o sea, dices, es que Dios nos necesita. Pues bueno, comentamos hace un rato, cuando veníamos al programa, Dios nos necesita como un padre necesita a su hijo. Quizá un hijo no necesita a su padre. Piensen ustedes, los hijos, pensemos. A nuestros padres, ¿qué tanto los hemos necesitado? ¿No? Muchas veces de jóvenes hemos deseado irnos de casa, independizarnos, hacer nuestra vida, ya no les necesito, yo voy a hacer mi vida, etcétera. Y hasta hemos pensado que nuestros padres nos estorbaban porque no nos dejaban hacer lo que queríamos hacer. Pero los padres, quienes son papás, lo saben, nosotros no somos papás naturales, somos padres, pero espiritualmente, ¿verdad? Pero el sentimiento de un padre lo vemos en la experiencia y lo vemos en tantas maneras. Para un padre perder un hijo, para una madre perder a un hijo, una hija, son cosas que solamente uno lo entiende cuando es padre o madre naturalmente, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios, que es nuestro Padre, en ese sentido necesita el amor nuestro,
Lo necesita porque es parte de ese gran misterio de ser nuestro Padre. Porque uno no puede ser padre si le vale gorro que sus hijos hagan lo que les da la gana. Que se mueran, que sufran, que sean felices, que anden por aquí. No puede. Un padre no puede ser indiferente ante las experiencias de vida de sus hijos. Entonces Dios tampoco no es indiferente hacia lo que nosotros vivimos, que si no eres feliz, que si eres un desgraciado, que quieres hacer esto, que quieres hacer lo otro, a Dios le da igual. ¿Cómo le va a dar igual? Si sabe que si haciendo esto, estando aquí o de esta manera no vas a ser feliz, ¿verdad? Así es. Y pues no sé, ya vamos a tener que hacer otra pausa porque nos queda otro puntito también como fruto de la Epifanía, de la fiesta de los magos, que es la adoración, y que es consecuencia de esto. De reconocer. Del amor, de reconocer, de ser testigos de este gran misterio del amor de Dios, adorar. Los magos entraron a donde estaba el niño con su madre, se postraron y lo adoraron, ¿verdad? Entonces este punto, esta experiencia de adoración, pues merece la pena que también la comentemos un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Vamos al corte ya? Ya. Bueno, ya nos sorprendieron de nuevo. Ya. Comenzamos a hablar de otro de los frutos y otra de las experiencias admirables y quizá poco consideradas de la Navidad y particularmente también de la fiesta de Epifanía, que es la adoración. Y pues me brota así espontáneamente, lo tengo ahí como, ¿no? Como cuando se te graba el estribillo de un canto y no te lo puedes sacudir. ¿Te pasa eso? Sí, sí. A mí tengo ahí, en cuanto digo la palabra adoración, me surge, si supiéramos adorar, pasaríamos por la vida con la tranquilidad de los grandes ríos. ¿Te suena esa frase? Sí. ¿Te suena? Me encanta. Si has leído el libro de la sabiduría de un pobre, pues ahí. San Francisco le dice a Fray León, cuando Fray León está sumido en una mirada nostálgica, mirando el correr del riachuelo, y Francisco le pregunta, hermano León, te veo medio romántico, ¿qué te pasa? Y Fray León, con cara melancólica, le responde, ay Francisco, estoy meditando en la pureza de este agua. Ay, si yo pudiera ser tan puro como esta agua, pero no. Entonces Francisco pues le dice que no, hermano, pues es que estás mal, no, así no, es que la pureza no consiste en que estés limpio y cristalino como el agua de este arroyo. La pureza es contemplar a Dios. Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Entonces, esa pureza no es la tuya, sino es una pureza que te viene de Dios cuando tú ves a Dios y eres capaz de contemplar a Dios en medio de todas las realidades de esa agua. No es para que tú la envidies, es para que tú digas así, de puro es el rostro de Dios. Como decía San Francisco de Santa Clara, ¿verdad? También que miraba al agua y veía la luna, dice, y ahí veía a Clara, ¿no? Entonces, dice, no pienses en la pureza como una tarea tuya, sino como una gracia de Dios. Y en ese sentido, la pureza es reflejar en nuestra vida una admiración de Dios, hacer de nuestra vida la oportunidad de admirar a Dios, de dar gracias a Dios, de ver todas las cosas buenas. Por eso San Francisco dice, alabado seas mi Señor por la hermana agua, alabado seas mi Señor por el hermano sol, alabado seas mi Señor por el hermano viento, ¿no? La gente se queja tanto del tiempo, ¿verdad? Que qué frío, todo el mundo, ay, qué frío. O qué calor. Oiga, padre, no tiene frío. Oye, ay, qué calor. Ay, este viento, ay, que este sol. Y Francisco, alabado seas mi Señor por todo tiempo, por todo tiempo. Bueno, pues eso es ser puro de corazón.
Bueno, pues siguiendo con el hilo de la historia, que le dice San Francisco a Fray León, si supiéramos adorar, hermano, pasaríamos por el mundo con la tranquilidad de los grandes ríos. Es decir, si supiéramos admirar en todo, en todas las criaturas, en todos los acontecimientos, supiéramos admirar la presencia de Dios, la benevolencia de Dios, la providencia de Dios, pasaríamos por la vida tan tranquilos, tan felices. Cuentan de Fray Leopoldo de Alpandeire, ¿te suena? Sí. Nuestro beato, Claro. beato Leopoldo de Alpandeire, que Limosnero vivió limosnero en Granada durante unos 40 años. Y pues Granada es una ciudad donde el calor en verano es hasta de 50 grados, Wow. ¿no? Bueno, y entonces cuando la gente, tú te has fijado que en una calle cuando hace calor y hay sol, la gente va por la banqueta por donde no da el sol, ¿verdad? Por la sombra. Y este hermano, pues iba por el otro, porque iba solo, muy tranquilo, y pues para él, como dice San Francisco, loado seas mi Señor por el hermano sol, ahora tenemos sol, ahora tenemos. Y si la gente le decía, ay hermano, pero ¿cómo? Con el calor que hace, ¿cómo? Y el hermano responde, pues lo que tiene que hacer, pues estamos en verano, pues tiene que hacer calor, pues normal, ¿no? Pero andamos siempre quejándonos, ¿no? Ay, sí, yo prefiero el calor, hermano, yo prefiero el calor. ¿Cuándo? Cuando hace frío. Y cuando hace calor, todo el mundo, ay no, a mí me va mucho mejor el frío. Pues sí, cuando hace calor te va mejor el frío. Bueno, pues esto, adorar a Dios. Imagínate, si supiéramos adorar, ¿verdad? Primeramente Dios se nos manifiesta ahí en un niño. ¿Cómo vas a adorar tú a un niño? Ahí está el misterio. O sea, el poder adorar a ese niño nos está diciendo que para adorar a Dios lo tenemos que hacer desde la fe, que es una gracia que Dios nos da, el poder adorarlo, el poder vivir nuestra vida en adoración desde la fe, porque no adoramos ay, qué hermosura, ay, qué belleza, ¿no? Y pues cualquiera se admira ante una belleza, sea humana o sea artística, de un cuadro, de una arquitectura. No, pero aquí Dios se nos manifiesta en la imagen de un niño, ¿no? De una criatura, para decirnos que adoramos no por lo que nos complace a nosotros, sino porque Dios está ahí presente. Por lo que ¿verdad? vemos, ¿no? Por lo que, Por lo que vemos y contemplamos. no precisamente por lo que vemos con los ojos del No. Es que se me está viendo a la mente por los ojos del corazón. Para adorar hay que ver con los ojos del corazón, ¿verdad? que San Francisco dice que se conmovía de la humildad y la pobreza de Belén Así. y que adoras la humildad de Dios. Ves, pero lo ves con los ojos del alma, Sí. ¿verdad? Con los ojos del corazón, con los ojos de la fe. Entonces, penetrar ese misterio desde la fe y desde ahí adoramos. Por eso, pues, eso lleva consigo contemplación, meditación. La Navidad no es un tiempo para estar de pachanga todo el tiempo, no. Necesitamos nuestros tiempos de recogimiento. Y bueno, ya pasó, pero así para poder adorar estos misterios necesitamos dar ese tiempo de recogimiento para entrar dentro de ese misterio. Por eso entra en tu aposento, cierra puertas y ventanas y ahí métete en el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, adorar a Dios, que se hace, ¿no? Como en la vida del profeta Elías. ¿Dónde se le manifiesta a Dios? En la brisa En suave. la brisa suave. Y sabes, me encanta, hablando de la adoración, no sé si puede venir a colación, el pasaje de Moisés de la zarza ardiendo, que dice, descálzate los pies porque estás pisando tierra sagrada. Creo que para adorar necesitamos humildad, porque lo que vamos a adorar es la humildad infinita de Dios. Dice San Francisco, tú eres humildad. Sí. Y si la humildad, es decir, el adorar te hace humilde por consecuencia y te gratifica en descubrir que puedes adorar libremente sin ninguna necesidad de... O sea, no adoras la grandeza o con el miedo. La adoración no es sentir miedo. Es como dices tú, es sentir la paz profunda del amor gratuito y humilde de Dios.
Me encanta a mí eso de tú eres humildad, Dios es humildad, humildad infinita. Y como exactamente en el río puedes adorar la creación de Dios. Y es, como digo, no lo sé, pero en San Francisco era contemplar la pobreza y la pequeñez de Dios hecho carne, ¿no? En los leprosos, Francisco, ¿qué contemplaba? A Cristo en su pasión, deshecho, que no tenía figura humana. Entonces, quien tiene esa fe vive en adoración constante, porque toda criatura, a Francisco, toda criatura le hablaba de Dios. El gusano que se arrastraba por la tierra le recuerda también a Jesús, que tiene la forma de gusano cuando lo azotan y lo dejan hecho una desfiguración de persona, ¿no? Y así todo le habla de Dios, ¿no? El fuego le habla del amor de Dios. Hay un libro muy bonito del famoso Anthony de Melo, jesuita, ¿te acuerdas? Escribió precisamente sobre formas de adorar, y tiene unas 100 y pico, unas 150 formas de hacer oración, partiendo de las experiencias de cada día. Entonces, para adorar no hace falta irse al templo expiatorio, a la catedral, a la iglesia, a encontrar el Santísimo expuesto, porque vivimos entre experiencias constantes que nos llevan a adorar a Dios, ¿no? Si ves a un pobre, pues igual también puedes pensar en Jesucristo, que se hace pobre, que se humilla para tomar nuestra condición humana, ¿verdad? Entonces, adorar, si supiéramos adorar, ¿no? Admirar, reconocer, penetrar las realidades de este mundo, veríamos en cada una señales de la presencia de Dios, señales del amor de Dios, señales a través de las cuales Dios te da la oportunidad de conversión, de ver si realmente amas, si realmente crees, porque descubres en los acontecimientos, ¿verdad? Algún vestigio de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos decir que la adoración es como el clímax de la oración? Sí, la forma más cristiana y yo creo más humana también de la oración es adorar, subirse en adoración. ¿Quién sois vos y quién soy yo? La famosa frase de San Francisco. Así es. En ese ambiente de adoración es donde le sucede la gracia de los estigmas, cuando está viviendo esa experiencia. ¿Quién sois vos, admirable Señor? ¿Y quién soy yo, pobre pecador, gusanillo? Dice. Y ahí entonces, sumido en esa admiración, en esa adoración, que a Francisco le lleva pues a agradecer el amor de Dios, que se haya dignado hacer en él tantas maravillas, etcétera, pues todo eso es como prepara el terreno para que Dios ¡guau!, le llegue ahí con toda esa fuerza, con ese misterio abrumador de los estigmas, que pues ya San Francisco ya se quedó, pues ya diríamos hablando humanamente, se quedó cao para los 2 restantes años de su vida, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues, y precisamente que en la adoración tú puedes dejar a Dios ser Dios, Dios puede ser Dios libremente y tú te dejas ser hijo en Él. así. Y se abre un clima de confianza, porque la adoración te lleva a un clima de confianza y abandono total, ¿no? Dejar a Dios ser Dios. ¿Eso lo has escuchado o te ha salido? No, me ha salido ahorita. ¿Te ha salido? No, pero ya lo he escuchado, claro. Pero es que en la adoración... ¿Sabes pues, que hay un libro que se titula así? Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero es una frase, pues, así también, diríamos, mística, diríamos, del gran escritor, si no recuerdo mal, Carlos Vallés, ¿verdad? Me parece que es el libro de él, Dejar a Dios ser Dios. Oh, qué reto, ¿no?, en nuestra vida, dejar a Dios ser Dios. Eso es adorar a Dios. Ser capaz de adorar a Dios es dejar a Dios ser Dios en tu vida. No estarle diciendo a Dios. ¿Cuánto tiempo perdemos en nuestra oración diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, lo que tiene que corregir? Qué chistoso. Sí. Lo que queremos que haga por nosotros, etcétera, como si Dios no supiera, ¿no?
tantas cosas que te las decimos, Señor, pero parece que no te enteras, pero no te das cuenta. Mira qué barbaridades están pasando en el mundo, ¿no? Tanta gente que sufre, tanta barbaridad que se comete, etcétera. Francia, hoy aparece el periódico, primera plana, 88.000 soldados, elementos de la policía y del ejército de Francia se movilizan para esto, en búsqueda de estos terroristas que han perpetrado la muerte de esos 8, me parece, o 12 personas, ¿no? Imagínate, pues claro, se nos ocurre pensar, pues, Señor, ay, que estamos muy mal, a ver, haz algo. Mira como un país como Francia que esté conmocionado de esta manera, ¿no? Y pues hay tantas cosas que, claro, humanamente sí, nos preocupan y se nos olvida eso, que Dios es Dios y que le dejemos a Dios ser Dios y que adoremos y que aceptemos la realidad y que tengamos esa paz interior para que Dios se manifieste al mundo a través de la paz, ¿no? Y precisamente cuando podemos dejar a Dios ser Dios, porque claro, si lo metemos en nuestro esquema y en nuestros esquemas mentales, no desde la revelación, le pedimos, nos quejamos, le insistimos, no me hace caso, entonces Dios no puede actuar, Dios no puede actuar. El otro día estaba con una señora que se lamentaba, que llevaba pidiéndole, pero bueno, por mucho tiempo, algo para su hijo, y que por qué Dios no la escuchaba, ¿no? Digo, es que estás reduciendo a Dios a tu esquema. Digo, déjalo ser Él, o más bien reconoce lo que en tu vida sí hay, o sea, porque te estás obsesionando por una cosa y no ves que tienes esto, que tu hijo tiene salud, que tienes una casa donde vivir. Entonces te abres y más bien reconoces todo lo que Dios te da y te está dando, y entonces la gratuidad se convierte en alegría. Porque si no, ver a Dios de esa manera, que no me concede lo que le pido, se convierte en amargura y se cierra el corazón ante Él. Porque obviamente eso no es rezarle a Dios de Jesús. Eso le rezarle a mi Dios que está para cumplir mis caprichos. Y que no es por ahí la revelación cristiana. La revelación cristiana es reconocer que Dios me ha dado todo, que yo soy su hijo amado. Ya no vamos a poder hablar del bautismo, de esa experiencia que todos tenemos que tener como Jesús, que tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces todo es dar gracias, porque si Dios es mi Padre y me ha demostrado su amor en Cristo y me lo quiero demostrar en mí, todo es para mi bien. Entonces a Dios prácticamente no hay que pedirle, sabe lo que necesitamos. A Dios me tengo que abrir a su amor para que eso me transforme y reconozca todos los signos de su providencia que hay en mi vida, porque Dios siempre me está dando lo que necesito. Y eso nos hace felices. Y pues, a propósito, ¿cuántos minutos nos quedan todavía? Un minuto nos queda pues para decirles que mañana pues celebramos, pasado mañana, domingo, celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, y es otro misterio. Vívanlo, los que vayan a misa sobre todo, con mucha atención, porque es como una réplica de la Navidad. Dios se hace otra vez, se humilla, se hace, en palabras de Pablo, kenosis, ¿verdad? Se anonada, entrando en la lista de los pecadores, porque el bautismo de Juan es un bautismo de penitencia, asume nuestra condición de pecadores para que al salir de esa experiencia, de ese acto místico de humillación, oiga las palabras del Padre que le dicen: escuchen, este es mi hijo, a este hijo lo amo y es el hijo en que me complazco y que me complace. Hay una comunión de complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús viene a este mundo a hacer la voluntad del Padre, a estar en comunión con Él, y nos enseña pues a ser criaturas, a reconocer nuestra condición de pecadores, de que necesitamos de Dios en todo momento, que no tengamos miedo a sentirnos necesitados de Dios, a reconocer nuestras fallas, incluso ante los demás, porque la humildad pues es la verdad, ¿verdad? Y somos verdaderas criaturas y verdaderos hijos de Dios cuando nos reconocemos pobres y necesitados de su gracia y de su amor. Y con esto vamos a ir, porque el bautismo de Jesús también nos habla de la misión, de ahí sale, Él comienza su misión. Con esas actitudes podemos ir al mundo también a evangelizar y hablar de este amor de Dios que se encarna en Jesucristo y que se encarna también en nosotros y que lo compartimos de parte de Dios. Y pues
Ya no me da Hermano tiempo. Tomás, lo siento. Ya se nos acabó y hasta el día 23 que vamos a tener el próximo programa Ah, bueno. aquí de televisión y no les decimos de qué vamos a hablar. Sorpresa, estén Todos pendientes. invitados. Mientras, feliz año nuevo a todos. Feliz Navidad, feliz todo. Año, paz Paz y bien. y bien. Paz y bien. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida.